Hola, en este video les vamos a hablar de control emocional. En primer lugar, es necesario decir que las emociones son completamente naturales en el ser humano. Dentro de ellas entran en juego 4 aspectos. El primero es una situación en concreto. Segundo, una serie de reacciones fisiológicas ante esta situación. Tercero, unos pensamientos determinados alrededor de lo que se está viviendo. Y por último, una reacción ante la situación en general. Por otro lado, emociones como la ira o la ansiedad, que a pesar de que son completamente naturales en el ser humano, nos pueden llevar a tomar malas decisiones o actuar indebidamente. Es por esto que a continuación les vamos a explicar una serie de técnicas para controlarse emocionalmente. Vamos a comenzar con la técnica número 1, la cual corresponde a la respiración. Esta técnica de control emocional es muy fácil de aplicar y además resulta muy útil para controlar las reacciones fisiológicas antes, durante y después de enfrentarse a las situaciones emocionalmente intensas. Para comprobar que estás haciendo la respiración correctamente, puedes poner una mano en el pecho y otra en el abdomen. Estarás haciendo correctamente la respiración cuando solo se te mueva la mano del abdomen al respirar. Vamos a comenzar. Inspira profundamente mientras cuentas lentamente hasta 4. Mantienes 4 segundos. Y empiezas a exhalar contando mentalmente hasta 1. Ahora vamos con la técnica número 2, la cual es la detección del pensamiento. Esta técnica puede usarse también antes, durante o después de la situación que nos causa problemas. Esta estrategia se centra en el control del pensamiento. Para ponerla en práctica debes seguir los siguientes pasos. Entonces, inicialmente cuando te empieces a encontrar incómodo, nervioso o alterado, préstale atención al tipo de pensamientos que estás teniendo e identifica todos aquellos con connotaciones negativas. Por ejemplo, los que se centran en el fracaso, en el odio hacia otras personas, la culpabilización, etc. Entonces, en ese momento dices para ti mismo, basta. Sustituye esos pensamientos por otros más positivos. Recuerda todas esas cosas que te hagan sentir tranquilo. Ahora vamos con la técnica número 3, la cual es la relajación muscular. Esta técnica también sirve para aplicar antes, durante y después de la situación que nos causa problemas. Para su práctica vamos a realizar los siguientes pasos. Entonces, inicialmente se van a sentar tranquilamente en una posición cómoda y van a cerrar los ojos. Luego van a relajar lentamente todos los músculos del cuerpo, empezando con los dedos de los pies y luego relajan todo el resto del cuerpo hasta llegar a los músculos del cuello y de la cabeza. Una vez que hayan relajado todos los músculos del cuerpo, se van a imaginar en un lugar pacífico y relajante. Deben imaginarse totalmente relajados y despreocupados lo más claro posible. Y van a practicar este ejercicio tan a menudo como sea posible, al menos una vez al día durante unos 10 minutos en cada sesión. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la técnica número 4, el cual se llama ensayo mental. Entonces esta técnica de control emocional está como pensada o diseñada para ser empleada antes de afrontar situaciones en las que no nos sentimos seguros. Ya puede ser una entrevista de trabajo, una cita con una persona, también puede ser una reunión de trabajo, entonces como para estas situaciones. Y es una técnica muy sencilla. Simplemente es como imaginarnos que estamos en esa situación y imaginar que lo estamos haciendo bien. Además de esto tenemos que sentirnos totalmente relajados y seguros. Entonces es una práctica mental como de lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir. Entonces ahora vamos a explicar la técnica número 5, está denominada regulación del pensamiento. A comparación con las otras, esta técnica la vamos a aplicar cuando estemos en un momento donde hayamos pasado por algo malo, donde tengamos un malestar mental y en el momento donde no sepamos cómo gestionar nuestras emociones. Entonces generalmente cuando nosotros no sabemos cómo gestionar nuestras emociones, experimentamos algo llamado torrente de pensamientos. Entonces son pensamientos negativos que se nos vienen a la cabeza. Entonces lo que vamos a hacer es algo muy sencillo y es como identificar los pensamientos, como detectar el torrente de pensamientos, anotarlos en una libreta y luego trabajar acerca de o sobre estas afirmaciones que hemos escrito. La técnica número 6, racionamiento lógico, es una técnica que está muy ligada a la técnica anterior, que es la de control emocional.
Entonces, el razonamiento lógico consiste como en analizar uno a uno los pensamientos que nos producen malestar general y razonarlos de una manera lógica. Como para dar un ejemplo, entonces digamos un pensamiento que se nos ocurra, entonces digamos soy inútil y no sirvo para nada. Entonces, ¿qué emoción nos trae a nosotros? Pues la tristeza y el llanto. Y el razonamiento lógico que vamos a hacer acerca de esta premisa es, bueno, como hasta qué punto esa afirmación es cierta, de qué me sirve pensar eso acerca de mí y cómo puedo hacer para cambiar ese pensamiento. La técnica número 7 es la distracción. Cuando nos sintamos en situaciones donde no hemos podido controlar nuestras emociones o sentimos que estas nos desbordan o nos superan, la idea es que busquemos hacer cosas que nos distraigan y nos estimulen. Por ejemplo, yo recomiendo leer un libro que nos guste, escuchar música que nos reconforte, ver películas, ver series, escuchar audios motivacionales o colorear mandalas. Esta última en particular es mi favorita, es algo que a mí me gusta hacer mucho y siento que me relaja y me distrae. La técnica 8 es la autorregulación y esta se logra mediante 4 pasos. El primero es que debes detectar y anotar aquellos momentos en que pierdes el control. El segundo es que cuando ya estés calmado debes pensar en las consecuencias que trajo esta situación y en qué estaba pasando por tu cabeza cuando perdiste el control de tus emociones. El tercer paso es identificar todos los pensamientos que desencadenaron esas emociones incontrolables. Y el cuarto paso es aprender a regular tus emociones durante estas situaciones de crisis, guiándote de las demás técnicas que te hemos contado en este video. Hay que tener en cuenta que esta técnica es muy eficaz, pero requiere de práctica. La técnica 9 es la educación emocional. Esta es para precisamente evitar crisis emocionales. Consiste en aprender a detectar tus emociones y sentimientos en cualquier circunstancia. Adicionalmente, a valorar cada uno de estos sentimientos y no juzgarlos de forma negativa, ya que hay que entender que todas nuestras emociones son necesarias en cierto nivel. Lo importante es aprender a reconocerlas, aceptarlas y controlarlas. La técnica número 10 es el entrenamiento asertivo. Esta técnica requiere de un especialista para poder ser llevada a cabo satisfactoriamente. Esta técnica consiste en una serie de ejercicios psicológicos que nos van a ayudar a aprender a cómo ser más asertivos en situaciones problema. Algunas de las modalidades para llevar a cabo el entrenamiento asertivo son el identificar situaciones en las cuales nosotros personalmente quisiéramos ser más asertivos. Segundo, describir las situaciones, problemas que pudiéramos vivir. Tercero, escribir un guión de cómo nosotros quisiéramos cambiar nuestra conducta. Y por último, llevar a cabo ese guión que se estableció. Por último está la técnica de mindfulness y meditación. La idea de esta técnica es llegar a tener una conciencia plena, justamente mediante la meditación. Esto nos va a ayudar a reducir nuestros niveles de ansiedad cuando se esté viviendo una crisis emocional. La idea es centrarse en el aquí y en el ahora y dejar a un lado todos esos pensamientos que nos están afectando emocionalmente y que justamente nos están llevando a vivir esa crisis. Bueno, antes de finalizar el video es importante recalcar la importancia que tiene el control de las emociones en nuestra vida diaria y la aplicación de estas técnicas para poder controlar situaciones en las que tengamos ira o ansiedad y actuar de la manera más correcta. Esperamos que tomen lo previamente expuesto en práctica y que hayan disfrutado del video explicativo. Muchísimas gracias.